Hoy vamos a realizar una entrevista dentro de este esquema que hemos venido manejando ya en las últimas fechas del manejo del podcast. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con César Peña, expresidente municipal de Parral. Obviamente la entrevista traerá muchos temas que son de la opinión pública y muchas dudas al respecto, porque como nos decía César, 1 año y medio que no dabas una entrevista. Primera vez, después de 1 año y medio, no tenía la oportunidad de estar en una entrevista. Venía nervioso porque no me acordaba cómo hacer las entrevistas. Y pues me da mucho gusto volver a estos espacios que la verdad siempre he sentido que son míos. A mí me da mucho gusto, César, poder platicar. Tuvimos una relación complicada dentro de la administración, dentro de tu administración, pero finalmente creo que el tiempo es muy sabio y el tiempo permite otra vez regresar a los orígenes tuyos como medio, lo que nosotros hemos hecho siempre, y por eso me da mucho gusto poder platicar contigo. No, igual a mí, la verdad es que yo estimo mucho este medio de comunicación, medio que me dio la oportunidad de crecer como periodista. Y al final de cuentas, pues siempre he buscado un espacio en los medios de comunicación. Cuando estuve como alcalde me retiré 3 años y entonces entendí el trabajo del reportero, entendí la función pública y bueno, pues al fin de cuentas dice uno que vuelve donde más quiso, ¿no? Pero fue una transición. ¿Duraste cuánto tiempo en medios antes de ser alcalde? 18. Siempre en radio. Siempre en radio y los últimos 7 años ya trabajaba mucho en digital, en páginas digitales. Inclusive fui reportero de Alfredo Salayandía durante un año en televisión, pero siempre mi vida fue en medios. Ya de 3 años después utilicé mi vida pues para dedicarme a la política. Y cuando llegaste a la administración municipal, que empezaste a ver el trabajo de los medios desde otra óptica, ¿qué te dejó? Cuando empieza uno ya en la función pública, definitivamente entiende uno que no toda la información es buena, ni toda la información es mala. Entendí que los medios de comunicación buscamos, porque entendí el trabajo también de ellos, la información rápida, datos exactos. Entonces el funcionario no es que trate de ocultar, es que trata de balancear la administración en cuanto a temas delicados, ¿no? Y es cuando entiende uno, no, espérame, déjame te doy el dato después, o entiende uno todo eso, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre busqué la forma de transparentar lo que hacía como presidente municipal. No es fácil llegar a esa conclusión porque muchas cosas no están en las manos del presidente. Definitivamente, y luego te rodeas de un equipo donde consideras que es el equipo que te va a sacar de los apuros, ¿verdad? Pero al final de cuentas los vas conociendo dentro del ámbito laboral y te das cuenta que, bueno, esa pieza no era importante en ese lugar, quizás era empezar a mover piezas. ¿No? Y algo que tú lo sabes perfectamente bien, algo que también influye mucho es que un funcionario cuando va a renunciar, cuando se retira, cuando incluso está inconforme con su superior jerárquico, filtra a los medios su renuncia, algún problema interno y desde la vista del presidente genera conflicto. Pero no se observa el proceso hasta que lo entiendes, que hay un enojo interno Sí, que detona en el exterior. efectivamente. Y yo reconozco que en mi administración la fuga de información fue lo más, el pan de todos los días, ¿no? Prácticamente. Es difícil controlar a tanta gente, saber quiénes son las verdaderas personas que están trabajando para un gobierno, para una lealtad quizás, o para la destrucción de un alcalde. Y bueno, pues definitivamente desconoce uno. Y hasta la fecha yo ni investigué. Yo dejé que la situación se diera porque pues entendí que también era parte de la política. Pero yo creo que no es nomás en tu administración, me parece que en todas ocurre lo mismo, ¿no? Yo he palpado, sí, en los gobiernos que he visto a través ya de medios de comunicación, información que se filtra y que a los días efectivamente es una confirmación por parte de la autoridad, quizás una renuncia o una situación económica al interior. Al final de cuentas se filtra y se tiene que informar. Oye, César, dentro de tu administración pasaron algunos detalles que obviamente te han de haber dejado experiencias. A mí me gustaría que iniciáramos un poco con el momento en el que te llega la candidatura a la presidencia municipal, porque si recordamos, inicialmente se hablaba mucho que la candidatura a la presidencia le correspondía al profe Parga y tú ibas por la diputación local. Pero finalmente aquel domingo algo ocurrió que no quedó muy claro en la sociedad de cómo fue que se tomó una decisión diferente. Que me parece que incluso el profe Parga tomó su decisión, ya no quiso continuar,
me parece que la elección estaba ganada desde aquel momento, pero el que él haya decidido no participar por la alcaldía y llegues tú, fue un momento que para MC, para ti como actor principal, para el profe Parga, para los cercanos al equipo, obviamente le dejó una experiencia. Háblanos un poquito, ¿qué pasó aquella tarde? Fue una experiencia que apenas estaba yo comenzando en la política, yo no entendía mucho todavía el cómo de el selección interna pues de un posible candidato. Entonces yo iba preparado incluso con un discurso de que la región iba a ser importante para si llegara yo a la diputación. Yo iba preparado con un discurso de candidatura a diputación. Sin embargo, minutos antes el coordinador del partido nos manda a llamar al profe Parga y a mí ya en el evento y nos hace un planteamiento que se me hizo bueno. Nos dijo la popularidad de César Peña y el trabajo del profe Parga se pueden unificar y al final de cuentas hacer una selección interna y el que tenga mejores popularidades, puntos o a través de encuesta, no sé cómo se iba a manejar, pues sería el candidato. Y quizás era un momento que yo lo consideré. Cuando me preguntan, ¿usted qué opina, César? Yo les dije, yo estoy preparado para lo que sea. A mí échenme hasta la gobernatura, le dije en aquel entonces. Y el profe Parga, él dijo simplemente no estoy de acuerdo, se retiró del lugar. Ya después, posterior, ya no supe qué pasó. Sin embargo, yo ya ahí perdí una relación con el profe Parga sin ni siquiera haber estado yo involucrado quizás en una decisión, ¿verdad? Y lo he visto al profe Parga, lo he saludado, pero sí siento de que fue una amistad que se perdió porque fue algo que no estuvo pues ni siquiera en mis manos. ¿Y la recuperaste, la amistad del profe Parga? Intenté, como 2 veces, mensajé con él, sí sentí un poquito ahí de distancia, pero entendí, bueno, al final de cuentas él buscaba o quería la presidencia municipal, yo no iba a ser obstáculo para nadie. Te digo, yo estaba empezando en la política y yo iba preparado para un tema regional, pero bueno, pues las circunstancias se dieron diferentes. ¿Y para ti qué te hubiera gustado más? ¿La diputación local? Porque obviamente es una experiencia diferente a la de la alcaldía, o finalmente esa decisión te benefició y te sirvió. No, fue la verdad, la presidencia municipal siempre la quise, incluso cuando estaba en la radio. Y en las encuestas, cuando los medios de comunicación me colocaban en los primeros lugares y todo eso, me sentía pues bien, ¿no? Saber de que podía llegar a un cargo así. Sin embargo, cuando se me hace el planteamiento para la diputación, dije, bueno, pues estudié licenciatura en Derecho, me gustan las leyes, entonces podría ser algo de que a mí me guste. Pero sí, la presidencia municipal yo sentía que era un espacio donde yo tenía la oportunidad de ayudar más a la gente. Yo siempre he tenido una idea que la candidatura por la presidencia municipal es extremadamente compleja. Es decir, no gana solamente la imagen, son un conjunto de circunstancias las que se tienen que ir acomodando para ganar esa elección, y me parece que la elección para la diputación es un poco más fácil de llegar, incluso hasta más económica para llegar en cuestión de lo que cuesta una campaña, pero obviamente es más atractiva la presidencia, te da más entusiasmo, más emociones, pero al final de tu administración, al final de los 3 años, ¿te deja satisfecho el trabajo de la administración o tuviste momentos de desesperación por cómo se fueron dando las cosas? La verdad es que hice lo que tenía en mente hacer, que era ayudar. Hubo los programas sociales que para mí fueron fundamentales, los que se crearon en mi gobierno. Como que eso era lo que me llenaba más. Entonces la obra pública, yo creo que la obra pública es un trabajo que el presidente municipal tiene, es una obligación del presidente municipal pavimentar, es una obligación del presidente municipal poner lámparas, luminarias. Entonces ese trabajo yo lo veía como parte de la obligación de la administración. Sin embargo, yo me quería enfocar más en el tema social, desarrollo social, creando programas, gestionando, porque si tú te recuerdas, logré mucho con la minera Titán, gestioné mucho para bomberos, gestionaba mucho para grupos vulnerables, entonces era lo mío, ¿no? Que sentía que era lo mío. Tomar decisiones en el gobierno era difícil definitivamente porque era yo y tenía que pasar por conductos una decisión, entonces creo que no sé si a todos los alcaldes le pase, no sé si llega un momento en que pase dentro de la administración, pero como te digo, lo mío fue ayudar a la gente. Otro momento que me parece que también fue muy observado en la opinión pública fue la designación de tu planilla de regidores. Tú llegaste
con una idea y con una propuesta de algunos aspirantes. Recuerdo que tú impulsabas mucho el caso de Nacho, el caso de Lupita Zavala, si no me equivoco, algunas personas que tú querías que se integraran al cabildo en tu administración, pero llegó una negociación que no se dio como realmente hubieran querido y empezaron algunos detalles ahí internos. Háblanos de aquella Sí, planilla. cuando yo llegué con una planilla, inclusive, no sé si recuerdas, yo también laboraba en la Secretaría de Salud, entonces había médicos que me gustaban eh, dentro de mi equipo, ¿no? Ya les había comentado, conocí gente dentro de la Secretaría de Salud que tenía experiencia, sin embargo, pues no era afín, quizás, a un proyecto, pero yo los quería parte de mi equipo. Entonces yo llego con una propuesta, me presentan otra propuesta que no la vi mal, porque entendí que este equipo era el equipo quizás que iba a sacar la casta por el alcalde en un determinado momento, y fue cuando empecé a entender precisamente que ese equipo era necesario para la administración, que afortunadamente con los 9 o el total de los regidores que tenía, siempre apoyaron la propuesta del alcalde. Nunca tuve con MC ningún problema. ¿Y tuviste en ese momento algún roce con Alfredo, con el equipo de MC? Yo siempre acepté todo. O sea, yo siempre los consejos que me dio Alfredo, los consejos que me dio el licenciado Sánchez, inclusive el licenciado Tarín, eh, yo siempre les aceptaba porque creía, como ellos venían de una administración anterior, creía que lo que ellos hacían o decían era porque tenían esa experiencia en los temas, ¿no? Y yo lo analizaba, por supuesto, ¿verdad? Si hubo temas donde decidieron cambiar por opinión mía que tenían, no, si tiene razón César, tiene razón César. Entonces, sí hubo roces, pero álgidos, no le vi en ningún momento. Ni cuando llegó la designación de los funcionarios. No, porque cuando hubo la designación de funcionarios, yo sabía que iba a haber funcionarios del gobierno de Alfredo Lozoya que iban a repetir. Desde el principio lo sabía, o sea, desde que estaba yo en campaña. Entonces, yo esperé que los funcionarios de la administración de Alfredo Lozoya pasaran a mi gobierno. Para mí eran personas con experiencia, aceptaba yo eso. Para mí eran personas de confianza. Y acepté eso. Y cuando ya vi que los 4 espacios que Alfredo y yo platicamos y que vi los currículums de ellos, dije, bueno, pues sí, efectivamente, pues hay que darles oportunidad. Entonces ya cuando se dan esos 4 primeros espacios, los demás, yo pude acomodar gente que fue afina a la administración, perdón, a la campaña durante el proceso. Háblanos algunos nombres de esos. Está el profe Gabriel en deporte, estaba Nacho García, que aunque no era un cargo público, era una persona allegada a mí. Mucha amistad con él. Sí. Ricardo Sánchez, en comunicación social. Estaba Edgar Chávez, en Médico en tu Casa. Estaba Lupita Zavala, en Instancia de la Mujer. Larisa, que bueno, ella la conocí dentro de la campaña afina a ellos, y que formé una amistad muy buena con ella y con su esposo. Entonces creo que mi esposa le dio la oportunidad dentro del DIF. Esos son los espacios que yo ahorita recuerdo. Y dentro de tu administración hubo momentos también muy complicados con Dalila como regidora de oposición. ¿Dónde inició el conflicto? Porque quiero entender que iniciaron bien, que no tenía ningún problema, pero de un momento a otro empezaron algunos roces, algunos en privado, otros en público, y finalmente terminó mal la relación con Dalila. Incluso recuerdo que en diciembre me platicabas que cuando nos encontramos aquí en la plaza con Dalila, que pudiste hablar con ella, Sí. ya de una manera más cómoda ahora que ella no es regidora y tú ya no eres alcalde. Sí, y recuerdo muy bien exactamente el momento en que ella y yo rompimos relación política, podría decirse así, o incluso amistad, ¿no? No tenía, digamos, una amistad con ella, pero sí un saludo, un buenos días, Un trato. un trato, ¿no? Y cuando ella buscaba información directa, yo se la ofrecía, igual yo. Teníamos ese trato. Sin embargo, en una sesión de cabildo, ella llegó con un posicionamiento fuerte contra un servidor. Entonces, yo empecé a analizar, era regidora en aquel entonces,
yo empecé a analizar rápido. Me acuerdo mucho que cuando ellos hablaban, los regidores de oposición, yo siempre estaba anotando que les iba a contestar. Agarré un papel y empecé a anotarle a Dalila. Y creo que una de las situaciones que le dije ahí fue algo así de que son mujeres, son flojas, o es una persona floja, porque nada más viene a cobrar, algo así le dije. Entonces ella me demanda, me presenta una denuncia por violencia política de género, y desde ahí se rompe la relación. Yo acepto que hubo violencia política de género en un determinado momento, no por hacer alusión a que ser mujer, sino al final de cuentas hice alusión a que dentro de su gobierno, que era dentro del gobierno, dentro de su trabajo, yo hacía la alusión, pero bueno, pues se fueron por otro lado. Y al final de cuentas yo le pido una disculpa pública. Desde ahí se rompió la relación con Dalila. Hace, yo creo que 2 semanas, 3 semanas, le mandé un mensaje, la saludé, le dije que estaba a la orden, lo que se le ofreciera, y le dije, excelente trabajo como figura pública, y hasta ahí. ¿Y nunca se recuperó esa amistad? No, ni tampoco ella lo ha buscado, ni yo. O sea, al final de cuentas, no era una amistad grande porque no nos conocíamos, nos conocimos dentro de la política. Y en el transcurso de la campaña, César, tú hiciste algunos posicionamientos severos en contra del PRI. Recuerdo algunos videos que grabaste afuera del PRI, algunos videos afuera del PAN. Y ahorita que todo ese tiempo ha concluido, ¿te aportó algo realmente en tu campaña haber hecho críticas a estos partidos? ¿O es solamente parte de la pirotecnia que se estila? No, yo creo que dentro de las campañas políticas tienes que buscar estrategias. Yo nunca traté de ofender ni un partido, ni una persona, ni una... Y te lo voy a decir aquí personalmente, en tu medio, tan importante fue mi gobierno, y entendí que dentro de mi gobierno hay que tener humildad. Termino mi gobierno y empecé a visitar a las personas que quizás por una u otra cuestión hubo ofensa dentro de las campañas o dentro de mi gobierno. El último que acabo de visitar, porque esperé 1 año y medio, fue a Miguel Jurado Prieto. Lo visité hace 2 semanas en su oficina. Le ofrecí una disculpa si hubo dentro de mi gobierno o de mi campaña algo alusión hacia él, que tuvo que haber sido en campaña. En mi gobierno no tuve alusiones a él, fue dentro de mi campaña. Y él y su esposa aceptaron la disculpa, igual ellos me ofrecieron una disculpa si hubo alguna agresión. Entonces, yo regresé a mi vida normal, y yo no soy una persona que quizás utilizaba el gobierno para afectar o dañar a la gente. Cuando me enteraba que eso pasaba, yo tenía mis anotaciones, porque a esas personas yo acudí personalmente a pedirles una disculpa. Cuando ganas la elección, si no me equivoco, de las primeras personas con las que te acercaste fue con Chava Calderón, porque le ganaste la elección. Y posteriormente con Humberto Olivas, con él, y no recuerdo quién otro visité, no recuerdo, pero sí, inmediatamente al día siguiente que ganó la elección, el lunes, yo ya los estaba invitando. Mi primera acción era visitarlos para darles las gracias, ¿no? Por haber competido con un servidor y ponerme a las órdenes de ellos. Fue lo que hice. Y era el momento oportuno, digo, porque a lo mejor el día siguiente de la elección no está tan fácil decirle, oye, pues yo gané y tú perdiste, ¿no? Yo desde la noche, cuando me habló Salvador Calderón esa noche, y me habló Humberto Olivas, creo, fueron con los que, pues mañana lo invito a desayunar, Y sí, efectivamente, o sea, yo sí sentí que era el momento oportuno, porque ellos aceptaron platicar. Yo los vi en una tranquilidad, pues, de que habían aceptado que en ese momento, pues, quien había ganado era un servidor. ¿Cómo te diste cuenta del triunfo? Estaba yo en mi casa, que es tu casa, ahí en Bellavista. Estaba con mi familia y rodeado como de 2, 3 colaboradores, cuando me habla en aquel entonces el coordinador de la campaña, el licenciado Limas, y me dice, César, aventajas, ya puedes salir a aventarte y decir que ganamos. Entonces, a partir de ahí, pues mi vida cambió. Ya la tendencia era irreversible entonces. Sí, en aquel entonces creo que ya tenía una ventaja de cerca de 3,000 votos más. Pero te vino definitivamente una etapa donde había que organizar el arranque de la administración, asimilar el triunfo, pero también asimilar el compromiso tan grande que había llegado.
Sí, porque no me cayó el 20, Jorge, o sea, no te miento, el 20 me cayó el día que tomé protesta, que fue a las 12 de la noche en Seguridad Pública. Cuando di mi primer mensaje a los elementos de Seguridad Pública, ahí fue cuando me cayó el 20. Eres el representante de esta corporación de Seguridad Pública y vas a ser, pase lo que pase, hagan lo que hagan ellos, tú vas a ser el responsable. Entonces ahí fue cuando ya dije, ya soy el presidente. Tardé, se fueron cerca de un mes, 2 meses lo que me cayó el 20 de lo que era ser presidente. Y dentro de tu administración, en el tema de seguridad pública, ¿recuerdas algún momento así muy delicado? Sí hubo definitivamente, sobre todo cuando yo evitaba que se dieran mucho los operativos sorpresa, que se colocaban en diferentes puntos. Yo no estaba de acuerdo en esos operativos, dado a que entendía que mucha gente se molestaba, ¿no? Entonces, yo siempre las 24 horas, Jorge, nunca apagué mi celular. Y sobre todo los fines de semana era cuando me marcaba gente X, ¿no? Y que me tuvieron acá y que no traigo aliento alcohólico y que esto y que lo otro. Entonces, yo inmediatamente, a todo el que me marcaba, inmediatamente ayudaba en el momento la situación. No con un paro, o mucho menos se le llama, sino al final de cuentas viendo la situación con el director. Oye, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con esto? No, insultó a los policías. Pues hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Esta persona viene con su familia y venía saliendo del restaurante tal. Dije, pues no sean gachos, pues ¿por qué lo están multando? Entonces, ese tipo de cosas era lo que me tenía siempre con seguridad pública, ¿no? Estar al pendiente de que no hubiera corrupción dentro de la corporación y atendiendo a la ciudadanía, porque era mi responsabilidad. Y tu administración tuvo una característica que no la ha tenido ninguna otra. Llegó el COVID. Y el COVID dio una experiencia para todos. Me parece que el sistema de gobierno no estaba preparado para una crisis de ese tamaño. Y me refiero al gobierno federal, al estatal, obviamente a los gobiernos municipales. La sociedad tampoco no sabíamos cómo actuar. Y aquellos momentos de que el confinamiento, de que los cuidados que se tenían que hacer para evitar contagios, eran decisiones que se tenían que tomar desde el gobierno, impactaban directo a la sociedad y con una economía que empezó a bajar rápidamente. Sí, la presión era precisamente, te presionaba el sector comercio porque cerrábamos muchos espacios públicos por el COVID, te presionaba la sociedad porque no fluía el tema económico, entonces tenía uno como gobierno pues empezar a buscar formas para hacerle llegar a la gente el alimento hasta sus casas. Fue cuando, mientras el programa médico en tu casa se transformaba a ser un programa normal, se transformó a ser una atención personalizada en los hogares, poniendo en riesgo a los que acudían, porque pues era sin duda un riesgo. Y ordené hacer un programa inmediato de alimento, de llevar alimento a los hogares, a las personas, tocar la puerta y entregarle alimento a la gente. Y así fue, previo a eso que lo planeamos, posteriormente se dio, hicimos unas campañas no me recuerdo cómo se llama, de... ¿Prevención? Cuando nos pusimos en Guillermo Vaca, de hecho tú estuviste ahí presente como reportero, que le echábamos en los vehículos... Sanitizante. Entonces, buscamos todas las formas, ¿no?, de ayudar a la gente, pero sí fue algo muy difícil porque, pues, evitar que la gente falleciera, había gente que nos pedía ayuda de intubaciones, o sea, temas económicos, no, fue una situación dura del gobierno. Se empezó a presentar algo muy grave, que digo, históricamente nunca se había dado, un desabasto de oxígeno. No había la manera de conseguir, al precio que fuera, al menos ni en la ciudad, creo que hubo muchos casos de gente que tuvo que traer de fuera tanques de oxígeno porque la crisis de una persona con COVID era cada vez más grande, los hospitales colapsados, el Seguro Social estaba en una situación muy complicada, el Hospital General ya tenía una sala especial para atender tanto caso, y luego el impacto social cuando nos dábamos cuenta que ya falleció tal persona, médicos muy conocidos, enfermeros muy conocidos, gente de la sociedad muy conocida que empezó a perder la vida por estos contagios. Entonces me parece que esa crisis no se vio en ningún otro gobierno. No, y fue cuando también dentro de mi programa de trabajo solicité inmediatamente la construcción de 2 centros municipales de atención, que eran centros médicos municipales, les llamé yo,
uno en la Talleres, que antes era la cárcel pública, bueno, una cárcel ahí que tenía una comisaría, perdón, preventiva, y el que está en la colonia La Peña, un centro médico, también ahí pues lo restauramos para atender ahí situaciones de COVID. Lamentablemente nada más un caso nos pasó donde falleció una persona ahí, una persona adulta, pero se lograron atender mucha gente que iba pues en síntomas graves de COVID. Afortunadamente terminó esa etapa, pero sí le dejó a la célula social un problema grande porque la economía no se mejoraba también tan rápido. No se mejoraba y todavía hay secuelas definitivamente de gente que se endeudó para poder sacar su negocio adelante y demás. Pero pasa esa etapa del COVID, entonces ya mi enfoque era, bueno, ahora como alcalde sí, mi obligación es pavimentar, mi obligación es hacer obra, pero ¿qué vas a hacer para dejar huella como presidente municipal? Que era lo que yo quería dejar, ¿no? Fue cuando se dio lo de crear un programa de alimentación semanal a la gente, que era Canasta Solidaria. Ese programa a mí me llenaba mucho de como que mi orgullo, ¿no? Porque yo sentía que ahí ayudaba. Dirá, la gente, hay gente que critica, no se trata de ser asistencialismo, un gobierno, estar ayudándole a la gente, no, definitivamente no. Pero nuestra obligación como presidente, yo me sentía con una obligación como presidente de que la gente vulnerable siempre tuviera algo de este gobierno. Y la obra pública, una de las obras públicas que me orgulleció mucho también fue la plaza, el pabellón revolucionario, que ese me gustó mucho. Pero si te fijas, las obras sociales que yo buscaba fue la creación del panteón municipal, el velatorio municipal, tenía otras obras ahorita que no recuerdo que eran sociales, que a mí me gustaba mucho tener ese tipo de obras en beneficio de la gente. Y dentro de tu paquete de obras, ¿cuál consideras que ha sido el que más resultados les dio a la gente? Bueno, definitivamente yo creo que obra pública, si nos vamos a la obra pública, la restauración de toda la avenida Tecnológico hasta el IMSS, porque hoy que ya soy incluso cliente del IMSS, me fijo que efectivamente lo que hicimos afuera del IMSS, aunque no fue una obra grande, de mucha inversión, se tuvo que hacer una obra ahí para el descanso de los familiares de los pacientes. Y créeme que ahorita al ver cuando estoy ahí o paso por ahí, que veo a las familias en la sombrita, me da mucho gusto haber aportado esa obra que para mí significó mucho. Hubo momentos que también en la obra pública recibiste críticas. Puerta del Tiempo y la pavimentación del periférico, si no me equivoco, sí, salvo que haya algún otro caso. Platícanos de eso. Efectivamente, nos vamos primero por la Puerta del Tiempo. Fue una obra que yo, cuando me presentan un avance de lo que había hecho la administración pasada, de que tenían el proyecto, cuando yo lo vi dije, vamos a darle a ese el mejorar el parque, Puerta del Tiempo, construir un megaparque. Entonces, la principal tarea era hacer una rotonda, que esa era la principal tarea de poder hacer el parque. Entonces, cuando se hace la rotonda, se hace la cuenta de cuánto va a ser la inversión. Ahorita no tengo el dato de la inversión de la Puerta del Tiempo. Sin embargo, hubo un detalle que a lo mejor los que tenían la obra, en aquel momento que había ganado la obra, no habían hecho el estudio de los camiones que pasan diario de Cuanzamex, que iban precisamente al tema de los cálices. Entonces, la afectación empezó a darse precisamente por el peso de los camiones. Fue donde empezamos a sentir la falla. Se le obliga al constructor de la obra, porque así lo estipula la ley a través de una fianza, de que se cumpla. Si la obra tiene daños, tienen ellos que cumplir, sin el gobierno pagar un solo centavo. Entonces vuelven a rehabilitarlo y vuelve a pasar. Ya no nos alcanzó el tiempo quizás para poder hacer un proyecto para volver a mejorar esa área, que definitivamente no es que se haya hecho una obra mal, simplemente que no se calculó que ahí era pasada de camiones cada 5 minutos, ¿no? De la empresa, cada 10 minutos, y que al frenado pues iban lastimando el pavimento. ¿Tuve un acercamiento con la empresa, me imagino? Sí, incluso cuando yo estaba
en campaña senador, que estaba Jorge Ravlin, le toca a Jorge Ravlin hacer una gestión para que la empresa Maple rehabilitara una parte de lo que se estaba dañando por el paso de los camiones. ¿Y cuál sería la solución a esa obra? Porque finalmente todavía ahorita el problema existe. Definitivamente yo creo que el tema del concreto tiene que ser un poco más grueso. Y creo que hay un tema de que antes de colocar el concreto se debe colocar otro tipo de material. Entonces definitivamente se tiene que hacer en algunos cuadros, no en todos, en algunos cuadros volver a reinvertir esa área. Pero como te digo, la obra se aplicó, la obra se hizo, fue auditada, fue cuestionada quizás por la ciudadanía, eso lo entiendo, pero legalmente y transparentemente la obra salió bien. ¿No tuviste problema con la auditoría? Jamás, en ningún momento, y en ningún momento a mí me mandó llamar la auditoría. Jamás, como se decía, o quizás que yo tenía denuncias a través de la auditoría del Estado o federal. En ningún momento yo no he tenido ningún acercamiento. Lo que sí es que han estado solicitando información porque es el trabajo de la auditoría y simplemente pues a mí nada más me llevan los documentos para enterarme de lo que están solicitando. Y contestar lo que te estén pidiendo. Sí, se contesta inmediatamente, pero no ha habido hasta el momento ninguna sola observación desde que yo inicié, bueno, desde que salí como presidente hasta la fecha. ¿Y qué pasó con la obra del el pavimento del periférico? Periférico, yo creo que ahí fue un tema del constructor que fue una muy mala calidad. Y en aquel entonces la síndico Alma Portillo lo manifestó. Ella lo hizo saber en varias ocasiones. Cuando se da de que hubo un daño, que se notó mucho el daño en el periférico los primeros 15 días, yo creo, ya apenas reciente. Inmediatamente, bueno, pues se busca, se manda a llamar al constructor, se le pide que vuelva a subsanar. Y tardó bastante tiempo para subsanar. Al final de cuentas se logra. Y entonces el gobierno del Estado empieza a hacer también ellos su inversión desde donde se encuentra un hotel ahí en el periférico hacia abajo. Es cuando también hacen, entonces ya se ve una calidad diferente. Se empezó a ver una calidad diferente, entonces fue cuando se solicitó a la empresa volver a rehabilitar tramos muy grandes. Y la empresa definitivamente, quiero entender, con alguna renuencia porque ya no le había resultado entonces el beneficio de haber ganado la obra. Ya no era negocio, al contrario, ya estaban perdiendo. Pero bueno, pues son los riesgos de ser proveedores de un gobierno. ¿Hubo alguna otra polémica así como esa? No, yo creo que esas fueron, bueno, la última yo creo que esa fue la más raspada, que fue una extorsión al área de tesorería, donde delincuentes llaman, se hacen pasar por personal de tesorería, incluso por la tesorera, y trabajadores sindicalizados, porque ni siquiera eran trabajadores de confianza de mi gobierno, eran trabajadores sindicalizados, cayeron lamentablemente en esta extorsión. Pero yo estaba muy pendiente de eso, porque eso sí como era dinero, como se hablaba de dinero, como es algo que pasó en mi gobierno y que es algo donde había recurso, es algo que a mí sí me traía preocupado, incluso me tiene preocupado. He estado al pendiente de la investigación, hasta donde sé, hay 12 personas que ya tienen órdenes de aprehensión fuera del país, gente ajena a Parral. Y yo siempre he dicho, o sea, caiga quien caiga, o sea, yo no tengo ningún problema, porque para mí es importante que la imagen de la tesorera, que incluso la licenciada Norma fue para mí una excelente persona, muy buena para administrar un gobierno, y bueno, que se limpie también la imagen de la licenciada. ¿Cuántas erogaciones salieron de esa extorsión? Porque escuchaba algunas declaraciones del fiscal de la zona sur que hablaba de que no fue una sola transferencia, sino que fueron varias. Sí, fueron creo que hasta 3, en 3 cuentas diferentes, creo, no estoy muy enterado, pero sí fueron en algunas en ese mismo momento. No fueron días posteriores, no fue nada, fue exactamente en ese mismo lapso de tiempo donde
se extorsionó a estos trabajadores. Y no fue una extorsión, fue un engaño más bien. No fue extorsión, fue engaño, donde al final de cuentas creyeron que sí, efectivamente era la tesorera la que estaba llamando. ¿Cómo te diste cuenta de esto? Yo me di cuenta, pero ya como casi 3 meses después. ¿Tanto tiempo? ¿Por Sí. qué? No sé. La tesorera no te Y informaba. me enteré por el monitor de Parral. Me enteré por el monitor de Parral. No se me quiso informar de la situación. Cuando me entero por el monitor de Parral, lo primero que hago es le hablo a la licenciada Norma. Le digo, oiga, licenciada, estoy viendo una nota. ¿Esto es cierto? Me dijo, sí, sí pasó. Digo, ¿por qué no me han enterado? Dijo, no, pues yo informé a Oficialía Mayor. Y de ahí yo creo que se detuvo la situación. Fue cuando pues yo pregunté que yo tenía que estar informado. Yo creo que iba a Chihuahua, me regresé. Me regreso, ya casi llegando a Chihuahua, me regreso a Parral y solicito ahí una reunión, me empiezan a explicar la situación. Entonces digo, bueno, pues ya esa ahorita está los medios de comunicación lo tienen, yo necesito saber cómo está la situación porque necesito darle certeza a la gente que esto no tiene nada que ver el presidente, no tiene nada que ver la licenciada Norma, no tiene nada que ver quizás un funcionario municipal, pero estamos abiertos a que se investigue lo más pronto posible. 3 meses después. Creo que yo ya estaba a punto de entrar como candidato a la senaduría. Entonces ya a partir de ahí me despego del gobierno porque empiezo a hacer mi tema de campaña y regreso al gobierno después de 3 meses y ya fue cuando ya me notificaron cómo iban los avances de investigación y hasta la fecha yo siempre he estado al pendiente de cómo van los avances. ¿Y en el transcurso de tu administración tuviste algún roce con Chumay, con el Arqui Camarena, por ejemplo, con el propio Alfredo? Yo creo que con la persona que más roces tuve siempre fue con el oficial mayor, dado a que en base a su experiencia como en el gobierno pasado, me hacía quizás ver cosas que yo podía mejorar, ¿no? Que podía hacer las cosas mejor. Sin embargo, pues bueno, hay veces que el orgullo gana también. Y tenía en muchas ocasiones que dar mi punto de vista, defender mi punto de vista. Muchas ocasiones se me respetó, otras no. Y yo tampoco creo que las cosas que se hicieron hayan sido de mala manera, por el lado de Oficialía Mayor, no creo. Quizás a lo mejor eran temas que con más experiencia ellos pues creían que era lo mejor. ¿Cómo vino la candidatura a la senaduría? Vino a través de una solicitud de ellos hacia mí. ¿Por qué? Porque me acuerdo mucho que me preguntan en la Ciudad de México, tuve una reunión allá con el señor Alfredo Lozoya y con el licenciado Sánchez, me preguntan que si yo quisiera la reelección, qué es lo que yo consideraba dentro de la política futura para mí. Ellos estaban abiertos a escucharme. Cuando yo les menciono que a mí me gustaría la reelección, vieron viable de que inmediatamente saca el licenciado Sánchez la estadística de la encuesta, ¿no? De unas encuestas que ellos traían, donde colocaba a la señora Sol como posible candidata. Solicité, bueno, yo al principio iba a dar una diputación, o sea, denme la oportunidad de ayudarles dentro de la diputación. Ahí sí definitivamente pusieron no. Y me dijeron, necesitamos que nos ayuden en esto. Entonces, a mí me habían solicitado que el partido necesitaba, recuerdo que me dio una cifra de 27,000 votos, algo así para mantener, no sé, el registro máximo, ¿no? Entonces, yo les dije, acepto el reto, no hay ningún problema. Donde crea el partido, donde crean que yo les puedo servir de otra manera, yo estoy puesto, no hay ningún problema. Y me lanzo a la candidatura. El caso es que ellos me pidieron, o el partido me pide 27,000 votos, yo obtuve 128,000 votos. Muchos votos en el estado. Y fue cuando yo obtengo esos votos
Y yo empiezo a analizar, a solicitar los votos, porque a mí me interesaba saber, bueno, en el estado 127,000 personas votaron por mí, pero ¿cuánta gente votó en Parral por mí? ¿Cuánta gente votó más o menos cuando yo participé en la candidatura de alcalde? Porque eso me interesaba. Entonces, cuando reviso los datos en el instituto, yo obtengo en Parral 17,000 votos. Y como alcalde yo gano con cerca de 13,000 y cacho. Superaste tu O votación. sea, superé mi votación. ¿Qué entendí ahí? Que eso para mí era importante, que la imagen de César Peña como alcalde no estaba tan desgastada quizás por haber sido alcalde, ¿no? Como se decía. Sí, como se decía, o como se mencionaba, o como se quería ver. La gente siguió creyendo en César Peña después de esa votación, porque era imposible que fuera la gente a ver en la boleta, César Peña otra vez, o él no, el presidente no hizo buen trabajo. Entonces la gente no tenía ese pensamiento, la gente sí votó por César Peña, y eso pues me dio mucha satisfacción. Con eso me quedé mucho, con eso fue lo mejor que me quedé en mi gobierno, porque me di cuenta que la gente siguió aceptando a César Peña. Es cierto aquello que en algún momento se dijo, que tú habías posicionado que había sido mejor opción que tú fueras el candidato a la presidencia por la vía de la reelección en vez de la señora Sol, o solamente fue un borrego como se No, dice. no, incluso no fue ¿No fue así. así? No, yo le mandé el mensaje al señor Alfredo Lozoya y le di los resultados. Incluso en los resultados le decía, si yo hubiera sido el candidato a la presidencia municipal, hubiera obtenido el segundo lugar. Si yo hubiera sido el candidato a la diputación por este distrito, yo hubiera obtenido tantos votos, poquito mejor que el licenciado Sánchez. No recuerdo ahí si era un poquito menor o mayor, pero hubiera tenido muy similar al diputado. Y donde iba a ganar, donde rebasé por mucho, fue a la candidata a diputada federal, que era la licenciada, no me recuerdo cómo. Teresita, bien. La que estaba, no, que era dentro de mi partido. O sea, yo nada más hablaba dentro de mi partido. Ajá, sí. Entonces, si yo hubiera tenido otro tipo de candidaturas, yo hubiera tenido más esperanza en tener mejor votación. Porque dije que yo podía haber ganado inclusive al presidente municipal actual. Porque yo obtuve muy buenos números de votos, 17,000. Si yo me hubiera dedicado a hacer campaña en Parral durante esos 3 meses, creo que hubiera superado un poquito más esos 17,000. Entonces hubiera habido un balance ya con la votación del actual alcalde. Los números que surgieron de aquella elección son los que te permitieron sostener que tú habías sido mejor propuesta para tu reelección. Sí, los números que se dieron al final, sí. Sin embargo, para mí la señora Sol era muy buena propuesta, definitivamente. La señora Sol tiene eso que a mí me ha llamado la atención, que es el tema social, siempre. Me han preguntado que ahora sí va a decir que Alfredo Lozoya ha sido el mejor presidente. Y les digo, para mí, Alfredo Lozoya fue el mejor presidente que ha tenido Parral. Para mí, no sé para las demás personas, que no esté dentro del partido, que no sea ya del grupo político de ellos, afín de ellos, no quiere decir que yo tenga una mala relación o que yo cambie mis palabras, ¿no? Yo siempre lo dije y siempre lo reafirmé. Traté de superar el trabajo de Alfredo Lozoya. Sin embargo, cada administración tiene un sello. Alfredo Lozoya, su sello fue definitivamente obra pública. Mi sello, considero, fue obra social. Así que bueno, cada administración deja lo suyo. ¿Y dónde vino el roce para que te retiraras de Movimiento Ciudadano? Cuando decidí que me escucharan. Yo quería que me escucharan. Quería saber qué seguía para mí. Habían pasado ya 3 meses, 4 meses. De que dejaste la presidencia. Entonces yo ya no tenía así contacto con ellos, yo me sentía así como alejados. Empezaron a hacer reuniones ya más cercanas y todo, entonces yo ya no me invitaban a reuniones, yo empecé a notar ese tipo de cosas. Entonces yo dije, bueno, ya no soy afín quizás a la situación del proyecto que viene. Solicito una audiencia con el diputado Francisco Sánchez y le solicité empleo. Primero por teléfono, le solicité, deme una oportunidad de trabajo, pues creo que la merezco, ¿no? Claro. Véngase a Chihuahua,
Llegué a Chihuahua, cerca de 5, 6, 7, 8 horas sentado en una silla, nunca me atendió y opté por regresarme a mi casa. Y al día siguiente, pues, cuando hablé con Cruz, previo a ello, desde periodista tuve una amistad con Cruz, igual que imagino que tú con él. Entró al gobierno, tuvimos mucho compañerismo por el tema de presidentes, nos compartíamos información, compartíamos acciones y demás. Generé una amistad fuerte. Antes de terminar mi gobierno, incluso cuando estaba como candidato a la senaduría, él me dice, un día me gustaría que trabajáramos juntos. Me quedé con eso. Cuando pasó la situación de MC, recuerdo que le mandé un mensaje al presidente Cruz y me dijo, ¿sabes qué? Viene un proyecto y súmate a lo que venga. Y desde ahí, a partir de ahí, decidí pues darle las gracias y la oportunidad a Alfredo, que eso hice. ¿Y qué te dijo Alfredo? Me comentó que le vaya bien. ¿Molesto? ¿Hubo algún roce? No, ¿Terminaron mal? porque no fue palabra, fue a través de mi mensaje. Ah, ok. Como él ya estaba en la Ciudad de México, pues no había oportunidad de verlo. Entonces fue a través de un mensaje, creo que ahí lo tengo todavía, donde me pregunta él, ¿se escucha mucho que usted anda trabajando ya con Cruz? Y le dije, sí, efectivamente. Le digo, ya empecé yo a trabajar en el tema político. Creo que ya MC ya no congeniamos y le doy las gracias por la oportunidad de todo esto, todo lo que me ayudó y aprendí de él. Y me dijo que le vaya bien, hasta ahí ya no volví a tener comunicación con él. ¿Y ahorita eres de los operadores más visibles de Cruz Pérez Cuellar en Parral y en la región? Sí, porque me ha dado esa confianza, Cruz me ha dado esa confianza de poder representarlo en algunos espacios, hacer actividades sociales. Me encarga mucho que ayudemos a la gente. Dice, este proyecto no está definido y lo entendemos, es un proceso interno de su partido. Y me han preguntado, ¿tú eres morenista? ¿Por qué eres chapulín? Y yo lo primero que les digo es que la política no se casa uno con un partido. La política no te puedes casar con un partido ni con las personas tampoco, porque al final de cuentas el partido constantemente tiene cambios y las personas al final de cuentas pues son personas, todos tenemos nuestros momentos buenos, malos y demás, pero sí se casa uno con el proyecto, con lo que se puede hacer, con lo que se puede crear, con lo que se puede mejorar, con eso sí se casa uno. Y a mí me ha gustado mucho el trabajo que se ha hecho en Ciudad Juárez. ¿Y sigues trabajando con él? Sí, no, sigo con Cruz, ahorita, pues no trabajando, se podría llamar, colaborando. ¿Qué sigue para César Peña? Quiero regresar a los medios de comunicación. He buscado la oportunidad en radio local. La situación de las radios locales está complicada. Me ofrecieron en Ciudad Juárez una estación de radio, me ofrecieron en Chihuahua, pero yo creo que lo mío siempre ha sido local. Así que creo hay una oportunidad dentro de un canal de televisión aquí local y me gustaría poder volver a los medios de comunicación, que siento que es lo mío. ¿Y vas a regresar entonces a los medios? Sí, la idea es regresar a los medios de comunicación lo más pronto posible. Televisión es algo que no he hecho en mi vida, pero creo que me he preparado para estar dentro de un medio de comunicación importante, un medio local, donde estaremos transmitiendo un programa interesante. ¿Cuál es tu opinión del gobierno de Chava Calderón? Yo veo, como en todos los gobiernos, fuga de información. Yo creo que es el principal problema del presidente municipal. Y la segunda, considero que en veces uno como alcalde confía en la gente que se rodea. Y quizás el ajetreo del presidente municipal diario no permite ver las fallas de los que están hasta que se falla. Entonces, los cambios constantes de personal que ha hecho el presidente municipal, creo que no ha logrado todavía armar un equipo que en verdad lo quiera ayudar en algunas áreas. Sin embargo, no soy quien ahorita para señalarlo, para decirle está mal, aquí está mal. No, yo creo que como ciudadano y como cada ciudadano tiene el derecho de juzgarlo cuando el gobierno concluya. Y en mi caso igual.
Pero tu administración no tuvo realmente muchos cambios en el gabinete. No fueron, donde más cambios hice fue en turismo y seguridad pública, fueron esas dos, 3 y 3. ¿Los Este, motivos? eh, el principal motivo de seguridad pública, yo creo que ahí sí son motivos que sí me reservaría porque tienen mucho que ver con temas eh, delicados, ¿no? Y que tiene uno que estar entendiendo el trabajo dinámico de un director, ¿no? Al final de cuentas, un director de seguridad pública eh, tiene que estar constantemente en cambios, seguridad pública. Y tema de turismo, ah, yo buscaba dejar huella en el tema de turismo, pero no encontraba como que la persona que diera clic con lo que yo buscaba. Al final de cuentas, la licenciada Barriga logró dar ese clic porque a través de ella logramos la gestión para nombrar a Parral Pueblo Mágico. Entonces, fue una de ir y venir a la Ciudad de México varias veces hasta que dimos con el licenciado Torruco, nos recibió y le fascinó el proyecto Parral y se dio la gestión para nombrar a Parral Pueblo Mágico, que también creo que ha sido algo que me llevo dentro de mi gobierno. Y ha faltado seguimiento, me parece, ¿no? Que el tema de Pueblo Mágico. Mucho, porque hay mucho programa federal donde a los pueblos mágicos se les apoya. Ya no como quizás hubiéramos querido en gobiernos anteriores, federales. Sin embargo, ahora se les ayuda a los gobiernos municipales en mejorar infraestructura urbana de los pueblos mágicos con programas de pintar viviendas, de mejoramiento de señaléticas y demás. Yo creo que ha faltado ahí meterle un poquito a las gestiones. César, me gustaría un mensaje tuyo directo a la ciudadanía, porque lo que nos has estado platicando creo que no lo habías dicho. Y a mí me llama la atención por qué dejaste que corrieran tantos rumores trascendidos, versiones, unas falsas, otras verdaderas, unas aumentadas, unas minimizadas. No entiendo el motivo por el cual tú no quisiste hacer una vida pública después de que dejaste la administración para aclarar todo eso, pero finalmente me gustaría que nos dieras un mensaje así muy puntual. No lo hice, George, porque yo siempre eh, Pero eres médico. crecí, sí, crecí con un tema de eh, no todo se lo dejes a Dios. Sin embargo, Dios pone el momento adecuado a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Y yo sabía que en un momento las cosas, las aguas iban a tranquilizar y entonces era cuando aquellos que me señalaban o aquellos que querían ver a César Peña hundido, pues se iban a dar cuenta de que no era así, ni era la persona que ellos creían que yo era, porque hasta con ellos fui a decirles que no era así. Y en segundo, yo quise regresar a la vida, a mi vida social, personal, perdón, porque hubo complicaciones en mi vida personal, entonces me enfoqué en eso, me enfoqué mucho en Dios y se lo dejé a Dios y ahorita creo que las cosas no es que estén bien, pero creo que están mejor que hace un año y medio. ¿Y el mensaje a la ciudadanía? Pues nada más los invito a que muy pronto estén pendientes de las redes sociales de un servidor y de los medios de comunicación, porque estaré con ustedes, conociéndolos ya de nueva cuenta, regresando de nueva cuenta a sus hogares, ayudando a la gente de Parral a través de programas sociales específicos, atención a la gente y conocer las historias de vida, cómo parralenses han logrado crecer. César, muchas gracias por atendernos, nos platicas muchas cosas que sinceramente desconocíamos y me parece que no perdiste tu esencia, César, a pesar de que llegaste a la administración, te trajo experiencias buenas y malas desde luego, pero regresas a tu esencia. Sí, tenía que convertirme en presidente municipal. Hasta yo les hacía una charra siempre, yo decía, cuando termine de presidente yo voy a escribir un libro de que se llame Presidente por Accidente, les decía, porque yo entré en un papel de presidente municipal, muchos decían, es que cambiaste, es que no, es que tienes que hacerte en el momento duro, porque se requiere, hay momentos que tienes que hacerte duro, hay momentos que tienes que ser sensible a la sociedad, pero a mí me dejó una experiencia que me formó como persona, como político,
pero sobre todo personal. Ser presidente municipal fue lo mejor que me pasó, pero estoy seguro que puede haber mejores cosas. Entonces sí cambiaste. Mucho cambié, lo acepto, cambié mucho, pero nada porque haya querido. La figura de ser presidente municipal te cambia, te cambia. Lo que no debes de permitir es que te cambie el poder, porque el poder acaba, dura 2, 3 años, y el poder se acaba. Y a quien afectaste, a quien dañaste en ese círculo del poder, pues te lo vas a topar porque somos parralenses. Aquí estamos. Y yo siempre procuré, siempre, en todo mi ámbito, tanto de radio, medios y político, ser más amigos que enemigos. O sea, pero eres uno de los pocos expresidentes municipales que no se han ido de la ciudad. Sí, soy el único, uno de los pocos, sí, creo que ahí anda el profe Amaya, que me lo he topado. Pero no, yo volví a lo mío, ando en las calles, ando en el mercado, ando en el gimnasio, o al Oxxo, voy por mi hija. Y yo volví porque yo quería volver a ser yo. Y si un político permite que lo cambie, entonces cambia por completo tanto su vida personal, su esencia. Por eso la política debe ser pasajera, no quedarte con la política. Y ahorita que volviste a ser tú, ¿alguien te hizo algún reclamo? No, fíjate que me siento bien a gusto. En ningún momento, año y medio de haber salido de presidente municipal, en ningún momento me he topado a alguien que me diga, César Peña no me ayudó. Usted no, usted al contrario. Todas se toman fotos conmigo. He tenido ahorita un problema familiar con mi padre que está internado aquí en el IMSS. Y la gente bien bonita, o sea, va y me lleva el café, me lleva las galletas. Véngase aquí afuera, vamos a echarnos una doblada. O sea, la verdad es que se siente muy bonito que la gente me vea de esa manera, parte de ellos. ¿Volverías a la política? Sí volvería a la política, pero me gustaría hacer política donde beneficie más a la gente, a más volumen de gente. Eso es lo que me gustaría hacer. César, muchas gracias. Gracias, Jorge, y gracias a este espacio, la oportunidad que me dan después de un año y medio poder platicar lo que quizás callé, pero no era por miedo ni mucho menos. Al final de cuentas era porque quise volver a mi vida personal y dejar a un lado la política, pero ahora creo que es necesario dar la cara para quienes tenían dudas de dónde estaba César Peña. Gracias, César. Gracias.